Diego Morales tenía 24 años, y manos que hablaban de oficio, callosas con las uñas desgastadas y la piel curtida por el sol andaluz. Era carpintero desde los 15, como su padre y su abuelo antes que él. Vivía en un barrio modesto de las afueras de Sevilla, donde los tejados eran de tejas rojas, y el calor del mediodía convertía las calles en hornos de piedra. Nunca había salido de Andalucía, y aunque muchos de sus amigos se habían ido a Madrid o Barcelona, él se había quedado por su abuela doña Carmen, una mujer devota que todas las tardes rezaba el rosario frente a una veladora con la imagen del Sagrado Corazón. Esa mañana Diego trabajaba en una restauración en las afueras de Alcalá de Guadaira. Estaban renovando los cimientos de una casa señorial del siglo XVIII, en un terreno que llevaba décadas abandonado. La tierra estaba compacta y dura, y al excavar con la azuela, Diego sintió un golpe seco diferente al de una piedra. Se agachó, retiró la tierra con las manos, y para su sorpresa encontró una superficie curva blanca agrietada por el tiempo. Al principio pensó que era un pedazo de porcelana antigua, pero cuando limpió un poco más vio un rostro femenino sereno con los ojos cerrados. «Dios santo», susurró, era una imagen de la Virgen. No de yeso, sino de una mezcla antigua de barro cocido y calorías, medía unos 30 centímetros, y estaba envuelta en lo que parecía ser un velo de lino descompuesto, como si alguien la hubiese enterrado con cuidado. Diego sintió un escalofrío. Se la quedó mirando un largo rato, y sin saber por qué se quitó la gorra y se arrodilló junto a la zanja. No le dijo nada a nadie. Terminó su jornada como si nada hubiera pasado. Pero antes de irse, envolvió la imagen en su chaqueta y se la llevó a casa. Su abuela, al verla, se quedó sin habla. «Esa Virgen no es de aquí. Tiene algo en los ojos, nieto. Mírala bien». Diego la observó de nuevo. Los ojos de la imagen seguían cerrados, pero parecía tener lágrimas detenidas, como si estuviera a punto de llorar. La expresión era de una paz profunda, pero también de melancolía. Doña Carmen decidió colocarla sobre un pequeño altar junto a las flores de azahar secas y la veladora. Esa noche Diego no durmió bien. Soñó con una ermita antigua rodeada de olivos centenarios retorcidos por el viento. Dentro la imagen de la Virgen flotaba sobre un manantial de agua cristalina, y desde el cielo descendía una luz que lo obligaba a arrodillarse. Cuando despertó el aire de la casa tenía un aroma distinto. No a humedad o a polvo, sino a mirra. Y la veladora que se había apagado en la madrugada estaba encendida otra vez. Diego sintió que algo había cambiado. En él, en la imagen, en todo. Esa fue la primera señal. Y aunque todavía no lo sabía, lo que había encontrado no era solo una estatua olvidada. Era una llamada. Esa mañana Sevilla amaneció con el cielo cubierto de nubes bajas y una brisa fresca que no era común para la época. Diego Morales se despertó antes del alba sobresaltado, con la imagen de su sueño aún pegada a los párpados. El manantial, la ermita, la luz descendiendo sobre él. Todo era tan nítido que le costaba creer que no lo había vivido realmente. Se sentó en la cama y se frotó los ojos. El aroma a mirra todavía persistía en el aire. Fue hasta el altar donde había dejado la imagen de la Virgen. Estaba intacta, pero algo en su presencia lo obligó a hincarse de nuevo. Doña Carmen, su abuela, también se había levantado temprano. Cuando lo encontró de rodillas no preguntó nada. Solo colocó una taza de café con leche en la mesa y se persignó frente a la imagen. Esa tarde, mientras Diego trabajaba en la misma obra, algo insólito ocurrió. El dueño del terreno llegó con un párroco del pueblo. Querían bendecir el lugar antes de continuar con la restauración. Diego sintió un nudo en la garganta. Debía decir algo. Contar lo que había encontrado. Cuando el padre comenzó a rezar y a rociar agua bendita sobre la tierra, el mismo punto donde Diego había desenterrado la imagen comenzó a burbujear como si el suelo respirara. El párroco se detuvo desconcertado. Nadie dijo nada, pero los obreros dejaron de trabajar por el resto del día. Esa noche el sueño regresó. Pero esta vez fue diferente. La ermita estaba llena de gente en silencio. Todos llevaban velas encendidas y miraban hacia el manantial. En el centro la imagen de la Virgen brillaba con una luz tenue. Diego se acercaba, pero antes de llegar escuchaba una voz femenina, dulce pero firme. «Despierta, hijo mío, el tiempo ha comenzado». Se levantó bañado en sudor. Doña Carmen también estaba despierta.
Había escuchado pasos en la sala. Cuando salieron, ambos vieron que la vela frente a la Virgen se había dividido en 3 llamas sin haberse consumido más. Al día siguiente, Diego no fue a trabajar. En cambio, fue a buscar al padre Antonio, un viejo párroco amigo de su abuela. Cuando le contó lo ocurrido, el párroco lo escuchó con atención sin interrumpirlo. «Hijo, si eso que encontraste estaba enterrado con respeto no es casualidad. Alguien lo puso ahí para protegerla. Y si ahora ha salido a la luz es porque tiene algo que decirnos». Le pidió ver la imagen. Cuando la tuvo frente a él, el padre Antonio se quedó en silencio largo rato. Luego, con voz trémula, musitó: «Esto es mucho más antiguo de lo que parece. Y no pertenece a esta región. Esta Virgen tiene rostro de otra época». Desde ese día comenzaron a llegar vecinos. Alguien corrió la voz de que en casa de doña Carmen había una imagen especial. Algunos venían con rosarios, otros con flores. Nadie hablaba fuerte. Entraban, rezaban y se marchaban en silencio. Una noche un niño enfermo de asma llegó con su madre. Apenas podía respirar. Se sentaron frente a la imagen y mientras rezaban el niño cayó en un sueño profundo. Cuando despertó su respiración se había normalizado. Doña Carmen lo tocó y dijo en voz baja: «Está fresco como el agua de manantial». Pero su cara tiene color otra vez y fue en esa noche, entre velas encendidas y aroma a mirra, que Diego comprendió la llamada era real. Y lo que comenzaba no era una devoción cualquiera. Era una historia que cambiaría su vida y tal vez la de muchos más. Esa fue la segunda señal. Los días siguientes fueron extrañamente serenos. Diego sentía como si el tiempo se hubiese ralentizado. Aunque seguía yendo a la obra, su mente estaba en otra parte, en la imagen, en los sueños, en las visitas, cada vez más frecuentes, de gente que no conocía. Una tarde mientras regresaba a casa, bajo un cielo anaranjado, se detuvo al pasar por una ermita abandonada en la esquina de su barrio. Era un edificio pequeño con los vitrales rotos y las paredes cubiertas de hiedra. Sintiendo un impulso que no podía explicar, empujó la puerta de madera desvencijada y entró. El aire estaba estancado y olía a polvo viejo. Pero en el fondo del altar, donde alguna vez hubo una imagen, quedaba un hueco cuadrado sobre la pared. Diego sintió que debía traer la Virgen ahí. No sabía por qué. Solo lo sintió. Esa misma noche le contó la idea a su abuela. Doña Carmen, con voz temblorosa, le dijo: «Si ella quiere estar allí, no debemos detenerla». Al día siguiente Diego limpió la ermita por horas. Barrió el polvo, quitó telarañas, lavó el piso con agua y vinagre y colocó flores frescas. Luego envolvió a la Virgen con un pañuelo blanco y la llevó en brazos hasta el altar olvidado. La colocó con respeto en el nicho. A los pocos minutos llegaron 2 vecinos curiosos. Luego 5 más. Al anochecer ya había una veintena de personas en silencio frente a la imagen. Nadie hablaba. Solo miraban. Rezaban. Lloraban. Pero cuando todos se fueron y Diego se quedó solo cerrando la ermita, pasó algo inesperado. Desde el rincón izquierdo del recinto comenzó a brotar un hilo de agua. Era imposible. No había tuberías ni llaves ni humedad previa. Pero el agua salía clara, como si manara desde las entrañas del lugar. Diego se arrodilló, metió las manos y se las llevó al rostro. Tenía un aroma dulce entre mirra y tierra mojada. El corazón le latió con fuerza. Corrió a buscar a su abuela. Cuando regresaron el agua seguía fluyendo, formando un pequeño charco bajo la luz de las velas. Doña Carmen cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta. Al día siguiente la noticia se había regado por todo el barrio. Llegaron más personas. Un anciano se lavó los ojos con el agua y dijo que veía más claro. Una joven con fiebre mojó su frente y al poco rato recobró el color. El padre Antonio vino a ver el lugar y quedó atónito. «Esto es agua de gracia», murmuró, «pero no lo digas muy fuerte, hijo. Todavía hay quien no está preparado para creer». Esa noche Diego tuvo otro sueño. Esta vez la Virgen abría los ojos. No hablaba. Solo lo miraba. Y al mirarla Diego se vio a sí mismo de niño abrazado a su abuela, llorando frente a un ataúd. El agua fluía entre ellos, limpiando el dolor. Al despertar fue corriendo a la ermita. Y aunque nadie había estado allí durante la noche,
Las velas estaban encendidas. Esa fue la tercera señal. Y el agua que no estaba ahora corría. La noticia del agua que brotaba sin explicación llegó más lejos de lo que Diego habría imaginado. En cuestión de días, no solo vecinos del barrio, sino personas de otras zonas de Sevilla, comenzaron a acudir a la ermita restaurada. Algunos llegaban caminando descalzos, otros con velas encendidas desde sus casas. Se escuchaban oraciones en voz baja, cantos antiguos. Y el agua seguía manando. Diego intentaba mantener la calma, pero su corazón ya no era el de un carpintero común. Cada noche los sueños se hacían más intensos. Veía escenas que parecían de otros tiempos. Mujeres llorando ante guerras, niños rezando bajo lluvia, una estatua de la Virgen siendo escondida bajo tierra, mientras campanas doblaban a lo lejos. Doña Carmen, aunque silenciosa, notaba el cambio en su nieto. Ya no hablaba como antes. Su mirada se había vuelto más profunda, casi como si llevara décadas en los ojos. Lo miraba en las noches, sentado frente a la imagen, murmurando cosas que solo él comprendía. Pero mientras el fervor crecía entre el pueblo, algo distinto comenzó a gestarse en los pasillos del arzobispado. Un joven seminarista, que había visitado la ermita por curiosidad, habló con su superior. En menos de 2 semanas, un informe fue enviado al arzobispo local. Y al recibirlo, su excelencia se alarmó. Agua milagrosa. Una estatua que provoca sanaciones, leyó en voz alta. Esto debe revisarse antes de que se vuelva histeria colectiva. Asignó a un sacerdote experimentado, el padre Fernando Delgado, para que visitara el lugar de inmediato. Delgado no era un hombre fácil de impresionar. Había trabajado años investigando supuestas apariciones y milagros falsos. Para él, la fe verdadera no necesitaba espectáculos. Cuando llegó a la ermita, su primera reacción fue frialdad. Observó a la gente rezando el agua fluyendo, y a Diego guiando a un niño hacia el altar. «Usted no es sacerdote», le dijo directamente. Diego asintió sin alterarse. «No, padre. Solo soy carpintero. Pero sí creo que algo está pasando aquí». El padre Delgado inspeccionó el lugar, tomó muestras de agua, preguntó a los asistentes, y finalmente se sentó solo frente a la imagen. Permaneció allí 1 hora. Cuando salió, no dijo palabra. Al regresar al arzobispado entregó su informe. Pero no escribió nada concluyente. Solo una frase. «No puedo confirmar ni negar». Pero el silencio de ese lugar pesa más que cualquier palabra. El arzobispo confundido decidió esperar. Pero no todos estaban dispuestos a callar. Un periodista local había captado imágenes del agua de los fieles de una mujer anciana, que aseguraba haber recuperado la vista. Publicó una nota en el periódico del domingo. «Milagro en Sevilla, la Virgen del Manantial reaparece». A partir de ese momento, la calma se rompió. Cámaras, micrófonos curiosos y detractores llegaron al barrio de Diego. Algunos buscaban curas, otros solo fama. La ermita se llenó de murmullos, selfies y discusiones. Diego, angustiado, se refugió en su casa. No quería que la imagen se convirtiera en espectáculo. Doña Carmen se sentó a su lado, le tomó la mano y dijo: «Recuerda, nieto. La Virgen no lloró para ser vista. Lloró para ser escuchada». Esa noche Diego se durmió con esa frase en la mente. Y soñó que la imagen volvía a estar bajo tierra, cubierta de silencio. A la semana siguiente, la ermita ya no era un lugar olvidado. A pesar de no tener campanas ni anuncios, la gente seguía llegando. Algunos venían a rezar, otros a mirar con recelo. El murmullo de lo que estaba pasando había llegado hasta la parroquia central. Y con ello también llegó la duda. Un día, mientras Diego fregaba el piso de la entrada, vio bajar de un auto a un hombre alto vestido de clérigo y lentes oscuros. Lo acompañaban 2 personas más, con cuadernos y grabadoras en mano. El sacerdote se presentó: «Soy el padre Esteban Ruiz, enviado por el arzobispado. Vinimos a observar». Diego, nervioso, hizo una leve reverencia y les abrió la puerta. Al entrar, el padre Esteban frunció el ceño. Miró la imagen, el agua a las velas. «¿Quién permitió esto?», preguntó con tono más fuerte del necesario. Diego no supo qué responder. Pero entonces doña Carmen apareció desde un banco del fondo,
se levantó con dificultad y se plantó frente al sacerdote. Ella nos permitió. Nadie más. Los hombres tomaron notas, sacaron fotos, tocaron el agua. El padre Esteban dijo que debían analizarla. Diego ofreció un frasco. En silencio los tres se marcharon, sin dejar una bendición. Al día siguiente, apareció en la radio local un programa con el título Milagro o manipulación. Entrevistaron a un sociólogo, a un médico, incluso a un escéptico conocido que insinuó que Diego buscaba atención o dinero. Pero Diego no había pedido ni un euro, ni siquiera una entrevista. La misma noche, volviendo a la ermita, con el corazón pesado, encontró a una mujer sentada afuera llorando. Tenía una niña en brazos con fiebre. Me dijeron que aquí sanan, susurró. Diego no sabía qué hacer. Solo abrió la puerta, encendió una vela y le dijo: «Puedes pasar. No prometo nada. Pero aquí se reza». La mujer mojó un pañuelo. Con el agua lo puso sobre la frente de la niña. Permanecieron en silencio. Diego también se arrodilló y por primera vez rezó en voz alta, pidiendo no por un milagro, sino por fe. Al amanecer la niña había bajado la fiebre. La madre lloraba y daba gracias. Se fue sin dejar nombre, solo una rosa blanca sobre el altar. Pero la tensión seguía creciendo. Una mañana encontraron pintadas en la fachada: fraude, mentira, culto, falso. Diego las limpió sin decir palabra. Pero por dentro el alma le ardía. Fue entonces cuando decidió escribir una carta. No al arzobispado, ni a la prensa, sino a la Virgen. La dejó bajo su imagen, escrita a mano: «No sé por qué me elegiste. No soy santo ni sabio. Pero si tú estás aquí, yo me quedo. Aunque se burlen. Aunque cierren esta puerta. Mientras me quede un aliento será para proteger este lugar». Alguien leyó la carta. No se sabe quién. Pero al día siguiente, sobre la entrada, había una cruz de hierro forjado nueva colgada sin clavos, como sostenida por invisible fe. Y esa noche regresaron los cantos. Una mujer ciega tocó una melodía en guitarra flamenca. Un niño repitió un salmo. Y Diego, por primera vez en días, sonrió. El agua seguía fluyendo. Desde aquella noche de los cantos, algo había cambiado. No solo en la ermita, sino también en Diego. Su rostro, antes marcado por el asombro y el miedo, ahora mostraba determinación. Cada mañana llegaba antes del amanecer, barría el atrio, reponía las velas, y se arrodillaba frente a la Virgen con una oración que solo su corazón conocía. Pero los rumores también crecían. Algunos decían que la imagen había sido colocada con truco, que el agua venía de una fuente subterránea manipulada, que todo era una invención para atraer a los ingenuos. El arzobispado envió una segunda comisión. Esta vez vino con ellos un sacerdote que había sido mentor de Diego en su juventud, el padre Marcos Herrera. Era un hombre de mirada aguda, voz pausada y gran reputación teológica. Al verlo, Diego sintió una mezcla de alegría y miedo. «Padre Marcos». «Hijo, quiero ver con mis propios ojos». Entraron juntos. El agua seguía manando. La Virgen seguía con su expresión serena y había flores frescas a su alrededor. En una esquina, una niña cantaba en voz baja un Ave María. El padre Marcos observó todo en silencio. Luego se sentó. Permaneció ahí sin hablar por horas. Finalmente, al caer la tarde, se volvió hacia Diego. «Aquí hay algo. No sé si es milagro, pero hay algo que toca el corazón». Esa noche, el padre Marcos pidió quedarse en casa de Diego. Compartieron una cena sencilla, y entre sorbos de café y pan tostado, Diego contó todo. Los sueños, el hallazgo, las dudas, las amenazas. «No quería esto, padre. Yo solo soy un carpintero. Pero desde que la encontré, siento que ya no soy el mismo». El viejo sacerdote asintió. Dios elige a quien menos se espera. Siempre ha sido así. Antes de dormir, Marcos salió solo a la ermita. Permaneció dentro largo rato. Al volver tenía los ojos enrojecidos. No dijo palabra. Al día siguiente, durante la misa matutina improvisada, fue él quien la celebró. Con voz temblorosa dijo: «En mis años de fe, he visto iglesias llenas sin alma.
Hoy he visto una ruina llena de presencia. Quien quiera entender, que venga y mire. No a la piedra ni al agua, sino al corazón de este lugar. Los fieles lloraron. Y Diego desde el fondo cerró los ojos. Por primera vez no dudaba. Y mientras tanto, la imagen de la Virgen parecía sonreír apenas. Ese fue el cuarto signo. Y fueron las lágrimas del que duda las que abrieron el camino de los que creerán. Las primeras luces del alba apenas asomaban cuando Diego abrió la ermita. El aire tenía una calma densa, como si algo aguardara sin nombre. Cada vela que encendía era un suspiro, una intención. Aquella mañana había dejado junto al altar una canasta con pan y café de olla, como ofrenda humilde para quienes vinieran. Y vinieron. Ya no solo vecinos del pueblo, sino también caminantes desde otras regiones, algunos a pie, otros en bicicleta. Incluso una familia que había viajado en carro desde un pueblo de la sierra. Todos preguntaban lo mismo. ¿Es aquí donde llora la Virgen? Diego no sabía qué responder. Ni afirmaba ni negaba. Solo abría la puerta y los guiaba al manantial. Pero aquel día fue distinto. Entre los visitantes llegó una periodista de Madrid. Tenía el cabello recogido, gafas oscuras y una grabadora en mano. No preguntó si podía grabar. Solo lo hizo. Queremos saber la verdad, dijo sin rodeos. Y si esto es una farsa, lo vamos a exponer. Diego, ya cansado de defenderse, solo la invitó a quedarse. Durante la misa celebrada por un sacerdote local solidario, la periodista observaba todo. Anotaba gestos, susurros, silencios. Se quedó incluso después de la ceremonia observando a una anciana que rezaba horas ante la imagen. Entonces, justo al mediodía, cuando el sol caía vertical sobre el techo de la ermita, volvió a suceder. Una gota, pequeña cristalina cayendo del ojo derecho de la imagen de la Virgen. Pero esta vez cayó fuera del manantial. Tocó el suelo. Y al instante una niña que tenía una muleta junto a ella se levantó sin ayuda. La madre gritó. El sacerdote dejó caer el misal. La periodista por primera vez no supo qué decir. Corrió afuera, encendió su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Las redes estallaron. En minutos cientos de personas comenzaron a escribir, a compartir, a planear viajes. Se hablaba de la Virgen de la Piedra que llora. Algunos pedían pruebas. Otros ya creían con los ojos cerrados. La ermita no tardó en verse desbordada. Día tras día, docenas, luego cientos acampaban cerca, pedían agua del manantial, encendían veladoras. Se organizaban turnos de oración. Algunos ofrecían comida. Otros limpiaban el camino. Pero no todo era devoción. Una mañana Diego encontró un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Solo una nota escrita con letras torcidas. Estás jugando con fuego. El arzobispado no quiere más ruido. Temblando, Diego la guardó en el cofre viejo de la sacristía. No dijo nada a nadie. Solo pidió a la Virgen, si esto es tuyo, danos fuerza. Y esa noche soñó que la imagen lo miraba. No con ojos de barro cocido, sino con una mirada viva profunda. Le decía sin palabras, a veces, para sanar, hay que dejar que el mundo escuche el llanto. Al despertar salió afuera. Y vio algo que lo dejó sin aliento. Una hilera de personas, bajando por la colina, con velas en mano, cantando en silencio. Ya no podía ocultarse. El silencio se había roto. Y la fe por fin hablaba fuerte. La mañana del primer domingo de mes, Diego se despertó antes del alba. El cielo sobre Sevilla tenía un tono violeta profundo, como si aún no se decidiera entre la noche y el día. Se lavó el rostro con agua fría, se puso su camisa limpia y tomó entre las manos lo que sería la última piedra. No era una piedra cualquiera. La había guardado desde el primer día que encontró la imagen enterrada. Estaba marcada por una grieta en forma de cruz. Y él supo que debía estar en el centro del nuevo altar. Ese día la ermita no era un sitio escondido. Había más de 200 personas. Algunas de la comunidad. Otras que habían viajado durante la noche desde pueblos vecinos. Muchos no hablaban castellano. Pero todos sabían lo que los había traído hasta allí, la necesidad de creer. Al llegar,
Diego se encontró con una sorpresa. En la entrada, alguien había dejado una caja de madera con una nota para quien reconstruye con fe. Anónimo. Dentro había herramientas nuevas, ropa limpia y una cruz tallada a mano. Diego cerró los ojos un momento. Luego levantó la caja y entró. Ese día no hubo misa oficial. Ningún sacerdote llegó. Pero nadie lo pidió. Porque sin habérselo propuesto, Diego ya era más que un carpintero, era puente, era testigo. Frente al altar alzó la última piedra, la besó suavemente y la colocó en el centro. Luego se volvió hacia todos. Y habló con una voz temblorosa, pero segura. Yo no sé predicar. Solo sé construir. Pero esta imagen que ustedes ven la encontré bajo la tierra entre piedras y raíces. Y desde entonces algo cambió en mí. No vi ángeles. No escuché voces. Pero cada lágrima que cayó de esos ojos me reconstruyó por dentro. Esto no es un templo grande, ni falta que hace. Aquí cabemos todos los que venimos con el corazón abierto. Si ustedes sienten que esta agua, esta imagen, esta paz, les dice algo, entonces siéntanse en casa. Este lugar es suyo. Y de ella, la multitud.